Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con el testimonio de Berta Gómez y Luis Ávila, inmigrantes ecuatorianos que obtuvieron la residencia con la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman habla de la situación crítica en la frontera sur y de la visita del presidente Joe Biden a la región. Y el abogado Raymond Fasano nos explica la vital importancia que todos los inmigrantes deben pagar impuestos. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y aquí estamos de vuelta en New York. Habíamos estado en Ecuador durante los holidays, durante el feriado, y pasamos la Navidad y el Año Nuevo en Ecuador. Pero ya estamos de regreso. Espero que estén disfrutando el 2023 hasta ahora. Y espero que sea un año en el cual usted se haga una vez por todas residente de Estados Unidos y, por qué no, ciudadano americano también o ciudadana americana. Y no olviden que las 4 oficinas de Yuma, Madero y Fasano están completamente abiertas. Tenemos oficinas en Patchogue, Long Island, también en Jackson Heights, Queens, New York, la oficina más grande. También estamos, por supuesto, en Manhattan. La oficina está prácticamente al frente del edificio de inmigración, de la Corte de Inmigración. Nuestra dirección en Manhattan es 299 Broadway, 299 de Broadway, piso 8 y piso 11 también. Y finalmente estamos en New Jersey, por supuesto la oficina muy ocupada en New Jersey. Tenemos miles de clientes en New Jersey. Estamos en la 4808 de Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Y para que usted solucione su situación migratoria este año 2023, haga ya su cita con nosotros, ya sea llamando al número telefónico 877-796-8626, o si prefiere, hágalo ahora mismo. Es muy simple. Tome su teléfono celular en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR que está en la pantalla. Solo haga eso, apoye la flecha y tendrá la consulta. Alguien le va a llamar a usted de la oficina de Yuma, Madero y Fasano y fijarán la consulta con uno de los abogados de Yuma, Madero y Fasano, incluyéndome, por supuesto, a mí. Yo soy Rodney Newman, su servidor. Y no olviden, por supuesto, sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Y no olviden que estamos también, por supuesto, en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal, suscríbase por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares. Ese canal en YouTube es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, Hablando de Inmigración en vivo y en directo. Y también de vez en cuando los lunes a las 6:30 p.m. también Hablando de Inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano, como siempre digo. Tenemos a continuación el testimonio de Berta Gómez y Luis Ávila, una pareja de clientes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años con Yuma, Madero y Fasano. Veamos su historia, muy interesante. Luis y Berta, muchas gracias por venir el día de hoy. Hablemos un poquito del caso que ustedes hicieron en la corte, el caso de la cancelación de la deportación. ¿Qué les pareció el caso? Bueno, para nuestro ser pareció demorado, pero lo logramos, sí. Con la paciencia lo logramos. ¿Tomó unos 4 o 5 años? No, como 6 años. 6 años, ya. Sí. El promedio es 5 años, pero algunos toman 6, otros 4. Sí. Pero son casos demorados. ¿Se frustraban a veces? Oh, sí. ¿Sí? ¿Se quejaron aquí en la oficina? Sí, llamábamos a la oficina a decir qué pasó. Yeah. Sí. Pero también es verdad que no es culpa de los abogados, es del sistema. Hay mucha gente en la Corte de Inmigración y no hay tantos jueces. Ahora, son los casos que se basan en sus hijos. Ustedes tienen 3 hijos americanos, ¿no? Sí, nacidos aquí, sí. Son Daniela y... Emily y Brian. Emily y Brian. Y Brian es el mayor. Sí. Ok.
Y para ganar el caso, como ustedes vieron, hay que convencerle al juez o jueza que si ustedes se van a vivir en el Ecuador, que los hijos sufrirían mucho allá. Entonces les tocó una buena jueza, parece, y ganamos el caso. ¿Y ya han viajado al Ecuador o no todavía? No todavía. Ya muy pronto estamos pensando ya en ir a visitar a nuestros parientes. Por supuesto. ¿Primera vez en cuántos años, Berta? Yo voy a regresar a los 20 años. Claro, porque vino en el 99, ¿no? Sí, yo vine al 99. ¿También vino por la frontera? Sí, por la frontera, sí. ¿Cómo fue? Hablemos un poquito de la experiencia en la frontera. Me imagino que fue muy difícil. Oh, sí, fue muy difícil caminar en el desierto, venir en los carros ahí aplastados con mucha gente. ¿Y usted, Luis? Bueno, yo vine y bueno, sí fue difícil porque en el desierto todo uno tiene que cruzar, como dice, con hambre y sed, y ahí no hay agua y no se tiene que comer, y si le dan de comer a uno es la tortilla. No, y de hecho todo el camino de ustedes ha sido una lucha constante porque Sí. vinieron hace 20 años, hace un poco menos, pero hace muchos años por la frontera. Esa es una lucha, es muy peligroso. Y aquí, una vez que estuvieron aquí, pasaron muchos años sin nada, y después de este caso que hicimos con la firma, también es muy difícil. Jamás he dicho que los casos de la cancelación de la deportación son fáciles, no son fáciles. Pero les felicito. Gracias, abogado. Del corazón mismo, del chungo mismo, les felicito. Y gracias, abogado. como siempre decimos, ¿tienen la green card? Sí, gracias a Dios, ya Muchas lo gracias. tenemos. Luis también. Estamos aquí ya con la green card, gracias a Dios y gracias a usted que hizo lo posible, lo que estaba en sus manos para obtener lo que tenemos ahora. Gracias también por ayudarnos también. Sí, gracias. Yeah. Y no fui solamente yo, este es un trabajo en equipo, pero de verdad les felicito. Ya viajen pues al Ecuador lo antes posible. Yo sé que están esperando las vacaciones, ¿no? Sí, las niñas. sí, Okay. las vacaciones. Emily, ¿quieres decir algo? ¿Qué nos quieres decir? Que estoy muy feliz que voy a ver a mis otros abuelitos y yo como yo quiero ver mi mis hermanos. ¿Tu tío? Sí, Yeah, yo tu tío. nunca les vi Right. en persona. Nunca has estado en Ecuador, ¿no? Ok. No, gracias, Emily. Daniela, ¿algo? Estoy feliz porque por la primera vez voy a ver mis tíos, mis abuelitos. Ok, good. Gracias, muchas gracias. Gracias, abogado, también. Muchas gracias. De donde Yuman, Madeo y Fasano, si necesitas un abogado. De donde Yuman, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos,
el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal de esta semana quería también presentarles unas imágenes muy bellas de la costa ecuatoriana, específicamente la ruta del Espóndilus, que antes era la ruta del Sol. Y tenemos una vista muy linda desde el santuario. El santuario queda entre Montañita y Olón, en una colina. Y tenemos una vista muy bella de la península, viendo hacia el norte. Y después hay una cordillera y después la provincia de Manabí. Entonces, disfruten eso y también otras imágenes muy importantes, por supuesto. Comencemos hablando de la frontera porque hoy en día mayormente las noticias de migración son de la frontera. Primero, el título 42, como ya dijimos en semanas recientes, el título 42 ha sido continuado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Un breve repaso. Ese título 42 fue hecho durante el gobierno de Donald Trump y básicamente niega la entrada a la gran mayoría de personas que vienen por la frontera. Habían ciertas excepciones como los menores no acompañados. Por ahora sigue, aunque fue cancelado por el gobierno de Joe Biden, y también el gobierno de Joe Biden continuó utilizando el título 42, irónicamente. Y aunque fue cancelado por el gobierno de Biden, ha sido continuado ahora por la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, por ahora continúa el título 42. Ahora, el presidente Joe Biden visitó recientemente, en días recientes, fue a la frontera, específicamente a El Paso, Texas, para ver de primera mano, a primera vista, la situación crítica que está pasando actualmente en la frontera con México de Estados Unidos. Ahora, Joe Biden también, en vista de esta crisis humanitaria que tenemos en la frontera, están viniendo números enormes de personas sin precedentes por la frontera con México. Dicen que en los últimos días de diciembre y ahora en enero están viniendo, no sé si es verdad o no, pero están viniendo un promedio de 8.500 personas al día. Esa es una cifra tremenda de personas. Dicen que al mes estaban viniendo en el 2022 60.000 personas y al último del año 75.000 personas al mes. Pero si son 8.500 personas al día ahora, eso significa que es más de 200.000 personas al mes. Esto es algo que todo tiene un límite en la vida. Y yo no le envidio al presidente Biden. No quisiera estar en sus zapatos cuando hablamos de inmigración. Tampoco del secretario Mayorkas, porque la situación se ha convertido en incontrolable en la frontera y tienen que poner un límite, tienen que poner un pare a este flujo enorme de gente. Entonces, por ahora continúa el título 42. Además, tiene una nueva política migratoria el presidente Joe Biden que le llaman en inglés carrot and stick, traducción zanahoria y garrote. Y específicamente esto significa que la zanahoria es un tipo de premio que van a dar a las personas de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, solamente esos 4 países. A los que vienen por la frontera de esos 4 países, Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela, les van a permitir el ingreso y van a permitir que pidan asilo, debido, por supuesto, a la situación política en esos países. Ahora, me parece injusto porque dicen que eso es la zanahoria, el premio. El garrote, en cambio, es las personas de todos los otros países que vienen buscando asilo. Mucha gente de otros países que no son esos 4 países también han sufrido persecución en su país de origen. Muchos han sufrido violencia extrema y están diciendo que no van a escuchar los casos de ellos y los van a deportar con un castigo de 5 años. Es bastante drástico esto y me parece injusto que solamente haya un tratamiento preferencial para esos 4 países. No estoy diciendo que no se les dé un tratamiento preferencial, pero al mismo tiempo que cierren la puerta a todo el mundo que no son de esos 4 países me parece un poco injusto. Pero de otra mano también entiendo que el gobierno de Joe Biden tiene que tomar medidas extremas porque es una situación extrema en la frontera. Y una vez más aprovecho para decir que haga lo que tiene que hacer el gobierno de Joe Biden. Tiene que parar el flujo de gente, esto es demasiado.
Pero esperemos que hagan algo por la gente que está aquí en el país, que tiene mucho tiempo en el país, 10, 15, 20, 25 años. Parezco disco roto yo, siempre hablo de lo mismo, pero no me canso porque es verdad. Ya es hora de que tengamos una nueva ley, una nueva norma, un nuevo reglamento para la gente que tiene mucho tiempo aquí. Ellos están muy enojados porque dicen que les dan un tratamiento preferencial. Eso ya no va a ser así a los que vienen por la frontera, porque la gran mayoría los van a deportar. Pero igual es hora de que hagamos algo por la gente que tiene mucho tiempo en este país. Y quiero asegurarles para terminar que aunque no se dé nada en Washington, porque los políticos pasan solo peleándose, los republicanos y los demócratas, seguiremos luchando uno por nuestros clientes de Yuma, Madeo y Fasano. Seguiremos luchando con casos de cancelación de la deportación, del perdón provisional, la visa U, el Special Immigrant Juvenile Status para los jóvenes, y peticiones familiares, el asilo, por supuesto, y mucho más. Entonces, haga ya su cita con nosotros. Nunca pararemos de pelear por ustedes, ya sea llamando al número telefónico 877-796-8626, o si no, apunte su teléfono celular en cámara al código QR. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal les presento a mi socio Ray Fasano. Ahora, en las miles de consultas que yo he hecho a través de los años, los clientes muchas veces me han preguntado a mí, abogado, ¿vale la pena que yo pague impuestos en este país si no estoy seguro si voy a tener una green card o no? Y mi respuesta siempre es la misma. Absolutamente sí, pague sus impuestos. ¿Por qué? Bueno, para comenzar es la ley pagar impuestos en este país y en todo país del mundo. Y en segundo lugar, si viene algún día una reforma migratoria, lo primero que van a buscar es que la gente haya pagado impuestos para que califique para una nueva ley. Entonces, pague sus impuestos, por supuesto. Además, mi socio Ray Fasano les explica ahora que en los casos de corte de inmigración, sobre todo los casos de la cancelación de la deportación, que son los casos que más hemos hecho nosotros, es vitalmente importante que las personas paguen sus impuestos porque los jueces exigen impuestos pagados. Y no solamente eso, los impuestos no pueden ser muy bajos. Tienen que ser razonables, tienen que ser creíbles los impuestos, las cantidades que pagan los clientes. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Newman, Madeo y Fasano. Ustedes saben o deberían saber que yo represento a mucha gente en casos de corte de inmigración. Y recientemente tuvimos un caso de cancelación de la deportación en corte de inmigración. Y como ya saben también, esos casos son también conocidos como los casos de los 10 años. Y en esos casos la persona tiene que poder demostrar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos y que ha pagado sus impuestos o está dispuesto o dispuesta a pagar sus impuestos. Además que no tiene récord serio, no tiene delitos, arrestos por delitos serios en su récord. Y además puede probar que si es deportada la persona, sus hijos americanos menores de 21 años van a sufrir muchísimo.
Y este caso que les estoy mencionando comenzó de manera muy positiva. Había bastante sufrimiento porque el hijo de nuestro cliente sufría de autismo y también déficit de atención y también asma. Y además el hijo tenía 12 o 13 años. Este es un caso que tenía que ser aprobado. Yo personalmente y en la firma Human Madeo y Fasano no hemos perdido nunca un caso con autismo. Y además teníamos, por supuesto, el Attention Deficit Disorder, conocido también por sus iniciales ADHD, y también IEPs en la escuela, o sea, clases especiales en la escuela, y el asma. Tenía todos los elementos de este caso para ser aprobado por el juez en la corte. Pero cuando tenemos un juez difícil o jueza difícil, no podemos garantizar que vamos a ganar un caso aunque sea tan fuerte, porque cosas pueden pasar, y en este caso cosas pasaron. Primero, nuestro cliente pudo demostrar con éxito que tenía mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, porque nos trajo 2 pruebas por cada uno de los últimos 10 años. Eso no fue ningún problema. Además, nuestro cliente no tenía arrestos serios, no tenía delitos serios en su récord. Y como ya les dije, el sufrimiento de su hijo era muy claro, porque el hijo sufría de autismo, Attention Deficit Disorder y también las clases especiales y el asma. Eso no era ningún problema. Pero en este caso habían 4 elementos importantes y el que estaba todavía con déficit eran los impuestos de nuestro cliente. Él había declarado impuestos que estaban demasiado bajos. Y les doy un ejemplo. Él había declarado $25,000 al año, pero cuando hacíamos las matemáticas, solamente en su renta, su alquiler por su departamento cada mes, solo con eso eran como $23,000 al año, y eso le dejaba solamente $2,000 al año para todos los otros gastos, y eso simplemente no era realista, no era creíble. Pero pudimos convencerle a nuestro juez que nos dé más tiempo para que nuestro cliente enmiende sus declaraciones de impuestos y obtenga un plan de pago con el IRS, y así poder demostrar al juez que tenía buena conducta moral. Y debido al gran sufrimiento de su hijo, porque tenía todas estas condiciones, el juez nos dio más tiempo para que el cliente enmiende sus impuestos. Ahora, el cliente no estaba muy contento porque ahora tenía que endeudarse con el IRS y ponerse al día con impuestos más creíbles. Pero explicamos a nuestro cliente que eso es la ley, esa es una obligación que tenemos todos, tenemos que pagar impuestos, y él debe verlo al pago de impuestos como un toll, o sea, un peaje que está pagando ahora por haber vivido en Estados Unidos. Y nuestros clientes han podido beneficiarse a veces de servicios públicos, tales como unemployment, o sea, el desempleo a veces, o el seguro médico para sus hijos, o de vez en cuando los cupones de alimento, los famosos food stamps. Y ahora es el momento de devolver al país que le ha ayudado a usted. ¿Y cómo se devuelve? Pagando impuestos. Ahora, yo sé que la mayoría de nuestros clientes tienen el famoso TIN number, o sea, el Tax ID number, el número para pagar impuestos. Y sé también que la mayoría de ustedes pagan sus impuestos con los TIN numbers. Al mismo tiempo, los impuestos que ustedes pagan tienen que ser una cantidad realista. Tiene que ser una cantidad que es creíble para el juez. Tiene que ser una cantidad que no es muy baja. Si un juez nos dice que va a aprobar un caso en la corte, pero solamente si el cliente hace enmiendas a sus impuestos, usted tiene que mirar a esto como: una vez que yo tenga mi green card, mi residencia, yo voy a ganar mucho más. Voy a tener trabajos mucho más seguros. Entonces, esto es parte del precio que tengo que pagar ahora. Tengo que pagar más impuestos para que me den mi residencia permanente en Estados Unidos. Y cuando usted lo mira así, o sea, yo voy a ganar mucho más en el futuro una vez que tenga mi green card, eso justifica los gastos que tengo ahora endeudándome con el IRS y todos estos otros pagos a mis abogados, etc. ¿Y cuánto más voy a tener que pagar al año? Es una pregunta importante. Y si son $300 más al año, o 500 más, o 1,000 más al año, todo eso vale la pena, porque esto va a resultar en su residencia permanente, su green card. Entonces, el mensaje y la moraleja de este segmento es: no ignore sus impuestos y no haga declaraciones de impuestos muy bajas, porque eso puede ser la diferencia entre tener o no tener en el futuro su green card, su residencia permanente.
legalmente. Esto es de vital importancia. Y si usted tiene cualquier pregunta sobre los impuestos y cómo afectan un caso en la Corte de Inmigración, o tiene preguntas sobre cualquier otro tema de inmigración, haga ya su consulta con nosotros, obtenga ya su cita, ya sea llamando al número 877-796-8626, o si no, hágalo ahora mismo, por favor, apunte su teléfono en cámara al código QR que está aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que este gobierno de Joe Biden, además de poner normas mucho más estrictas en la frontera, lo cual se entiende, hay una necesidad de eso, esperemos que también se ocupen finalmente de la gente que se merece una green card, la gente que tiene 10, 15, 20, 25 años en este país y que todavía no tiene un documento en este país, no porque no han querido, sino porque no han podido, no han habido leyes. Esperamos que vengan esas leyes o por lo menos nuevos reglamentos del gobierno de Joe Biden. Mientras tanto, haga ya su consulta con nosotros, ya sea llamando al número telefónico que está en la pantalla, o si no, no es muy tarde, hágalo, puede hacerlo ahora mismo, tome su teléfono celular en su mano, póngalo en cámara y apúntalo aquí a la pantalla, al código QR. Solo haga eso y tendrá la consulta con nosotros. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Y también estamos, por supuesto, en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos, suscríbase por favor. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, Hablando de Inmigración, en vivo y en directo. Y finalmente los lunes de vez en cuando a las 6:30 p.m., Hablando de Inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.